Como siempre hacemos, bienvenidos a todos a esta charla sobre la enfermedad de Alzheimer. Está con nosotros Jesús, es el psicólogo de AFA, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja. ¿Y cómo llegamos a esta charla? Pues hace cosa de a mediados de octubre, hace 2 o 3 semanas, Jesús nos visitó en el ayuntamiento y nos comunicó que si estábamos dispuestos a hacer una charla sobre la enfermedad, y desde el ayuntamiento nos pareció, desde los servicios sociales del ayuntamiento, nos pareció una idea pues muy interesante, muy útil, porque es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y reversible, y ataca al cerebro, y hay muchos, las formas de comportamiento, bueno, cambian, y entonces pues la gente, pues cómo se detecta, qué hay que hacer, y los cuidadores, qué pautas seguir. Pues entonces hay muchas preguntas que tenemos muchas inquietudes, y nos pareció que para la ciudadanía sería muy interesante. Yo os voy a dejar con Jesús ahora, y estoy seguro que vamos a sacar muchas cosas de ellas buenas. Pues muchísimas gracias, María José. Gracias de verdad, me voy a quitar la americana que hace calor. Muchísimas gracias de verdad, además, porque bueno, a pesar de ser un proyecto que es a nivel nacional, bueno, me presento, soy Jesús Jiménez, psicólogo cognitivo, y bueno, trabajo en AFA Rioja, ¿no? La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y se lo agradecía a María José y a los servicios sociales del Ayuntamiento de Calahorra, porque nos han puesto todas las facilidades, y no siempre eso es así. Hay veces que la burocracia en pueblos ya grandes como Calahorra, como pueda ser Aro, como pueda ser Cervera o Tol, pues es más complicado. Y bueno, nuestra intención es llegar por medio de estas charlas formativas e informativas, primero a dar a conocer un poquito más esta patología. Segundo, intentar normalizar en la medida de lo posible. Va a haber situaciones y va a haber cositas que pueda comentar que bueno, hay veces que, como digo siempre, una cosa es dar la receta del mejor restaurante del mundo, y otra cosa es cocinarla día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nosotros vamos a procurar centrarnos sobre todo en 2 figuras, y estaremos en la charla girando en torno a ponernos en el rol de la persona afectada, y por otra parte ponernos en el rol del cuidador. Nos parece tan importante desde AFA, desde CEAFA, el rol del cuidador, referencia, y el entorno familiar, su entorno social, el entorno social, incluso las propias las instituciones, AFA Rioja, servicios sociales, como la propia afectación de la enfermedad, porque como luego desgranaremos, hay muchas veces que esa pérdida momentánea en ciertas horas, ciertos minutos, a medida que va avanzando la sintomatología de esta patología, la pérdida de conciencia hace un efecto escudo muchas veces con el propio afectado. Sin embargo, los familiares tienen que lidiar con la enfermedad de su ser querido, desde la persona cercana, las 24 horas del día, los 365 días del año, y además de ello conciliarlo con su trabajo y su propia vida, ¿no? Luego lo veremos más detenidamente, pero bueno, antes que nada quisiera pues comentar eso, que este proyecto viene desde CEAFA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Es un proyecto a nivel nacional. Ahí pues, bueno, pues un colega mío seguramente ahora mismo está en un pueblo de Madrid, otro en un pueblo de Barcelona, otro en un pueblo de Galicia, y bueno, pues la idea es esa, acercaros un poquito más en todos los sentidos esta patología, que muchos de los que estáis aquí, pues de una manera o de otra, seguro que conocéis, pues tanto como yo, ¿no? Vamos a dividir esta charla básicamente en 3 partes y una final. La primera parte voy a procurar no detenerme mucho, porque casi es deber encuadrar qué es el Alzheimer, cómo ha ido evolucionando, un poquitín a nivel de bases neurológicas, cómo pueden afectar esos neurotransmisores, proteínas, la afectación neuronal a ese decremento y a esa sintomatología, ¿no? Y luego las 2 partes principales, lo que hemos dicho, sería, por una parte, la persona afectada, sintomatología a nivel conductual, qué le pasa, por qué le pasa, cuál es la situación. Hay veces que no tenemos el por qué, en ello estamos también a nivel de investigación, ¿no? Pero procuramos intentar acorralar al máximo todos esos síntomas para procurar, por una parte,
a nivel de diagnóstico, hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Es uno de los caballos de batalla de las asociaciones y de investigación que venimos realizando desde que en el año 1906 el buen hombre de Lois Alzheimer pues separó esta patología de lo que es una demencia senil, bueno, pues con una sintomatología más bien etérea, ¿no? Entonces, lo que os decía, el diagnosticar precozmente para nosotros es importantísimo porque permite un mayor nivel de autonomía por parte de la persona afectada en momentos que todavía, bueno, pues puede moverse, puede decidir ciertas situaciones, normalizarla, que nos parece importantísimo, porque se produce, como bien luego veremos, estoy haciendo un pequeño resumen de todo, ¿vale? Se produce un duelo al uso, un duelo además especial, porque es un duelo doble, una parte es de la persona afectada y por otra parte de los familiares y el entorno, que es necesario normalizar y que además pasa por las cuatro fases típicas, entre comillas, ¿no? Pues la negación, la ira, la angustia y la aceptación. Entonces, pues bueno, pues se van a producir y es importante el procurar también con la ayuda de profesionales, si es necesario, estos procesos, ¿no? Y luego nos centraremos más en el rol del cuidador, ¿no? Como cuidador y como persona con un yo propio. Una persona independiente que también tiene sus ilusiones, que también tiene, y es muy importante que no las pierda para poder ayudar mejor, lo que yo llamo el egoísmo positivo, ¿verdad? Ya no solo respecto a Alzheimer, ser cuidador, sino es una base, creo, fundamental para todas las relaciones humanas, ¿no? Poder mantener nuestra identidad, nuestras ilusiones, nuestros objetivos, porque así luego eso va a poder revertir en que nosotros tengamos una mejor relación con los demás y que podamos afrontar mejor todas las situaciones que, por otra parte, van a venir dadas, ¿no? Como digo siempre, dentro de 100 años todos calvos, ¿no? Es un poco así, pero creo que es muy gráfico. Y luego, pues, procuraremos tratar una pequeña parte en la cual no soy experto, pero desde AFA también trabajamos a niveles de recursos sociosanitarios y procurar daros ciertas pautas, la tarjeta AA, que no hay mucha gente que la conozca, pues esos servicios sociales que pueden hacer que podamos tener un día a día mejor y el paciente pueda estar, la persona afectada pueda estar bien atendida, con un proceso de normalización en esos centros de día, todo ese proceso a medida que va avanzando la enfermedad, ¿no? Y entre medio, bueno, pues comentaré un poquito de AFA, de quiénes somos y de dónde nos tenéis y las cositas que podemos ir haciendo, ¿no? Bueno, por cierto, no estamos tampoco muchos, con lo cual, cuando hay mucha gente en este tipo de charlas, yo creo que también el poder hablar puede cortar un poco la charla, pero bueno, en este caso encantadísimo de no esperar tampoco a la parte final. Si tenéis cualquier consulta, queréis hacernos cualquier apunte o incluso decirme, Jesús, pues yo creo que esto no es así, genial, yo encantado y creo que además nos podemos aportar, ¿vale? O sea que sea también un coloquio, me gusta no solo hablar yo, porque además estoy medio acatarrado y me canso, o sea que así me ayudáis, ¿vale? Muy bien, bueno, deciros inicialmente que estamos situados. AFA, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, como tal, esto es una asociación y se nutre de socios. No es una institución con un carácter marcadamente prosocial, en el cual nosotros también intentamos acceder al máximo número de subvenciones y financiación por parte del Gobierno de La Rioja, ayuntamientos, pero para poder revertirlo en nuestros socios e incluso en personas que puedan consultarnos. Por cierto, además he dejado ahí unos libros que están a vuestra disposición, gratuitos por supuesto. Viene uno de el libro gordo de Petete es de CEAFA y bueno, pues viene muy bien dividido. A María José le gustó también cuando lo ha leído, o sea que me encanta que lo haya leído, lo comentamos el viernes y en la rueda de prensa que se dio, y bueno, pues puede también ayudaros a, bueno, pues tenéis alguna consulta en vuestra casa o bueno, quedaros. Y luego pues, tenemos ahí pues,
unos folletos también de AFA, a la cual vienen los teléfonos, a la cual podéis llamar siempre que queráis y procuraremos ofreceros esa orientación y esa asesoría, ¿no? Como os decía, estamos en la calle Menéndez Pelayo número 9. Bueno, ahora hay un proyecto porque a día de hoy el Alzheimer avanza. Bueno, luego os comentaré, porque es una enfermedad que todo el mundo asocia a la edad, demencia senil, senectud, ¿no? Y sí y no, como suele suceder en estos casos. No es una enfermedad propia de la edad, pero el hecho de que haya un aumento de la esperanza de vida hace que, por los datos que nosotros manejamos mucho a nivel de sintomatología y estimaciones de datos, ¿no? Por desgracia, nos gustaría manejar más por biomarcadores, las cuales pudiéramos saber cuáles son las razones exactas de por qué se produce el Alzheimer y cómo atacarlo, ¿no? A día de hoy, si bien se ha avanzado, estamos todavía en ese proceso. Pero es una enfermedad que avanza y exponencialmente avanza a partir de los 65 años hasta el punto de que pasados los 80 puede llegar a tener una afectación de hasta un 40%, ¿no? Podemos estimar que a día de hoy en España hay 1.200.000 personas afectadas de Alzheimer, que no es poco. Eso unido a que 2-3 personas como cuidadores más o menos de referencia, pues podéis multiplicar, sobre todo en fases ya avanzadas, ¿no? En la tercera fase, ese grave, pues exige un cuidado las 24 horas del día y bueno, pues la verdad es que tiene una afectación cada día más y se supone que luego me estoy adelantando alguna diapositiva, lo cual que yo soy un desastre y con las diapositivas me adelanto, me atraso, pero bueno, me gusta enmarcarlo y bueno, seguir un hilo casi más que con las diapos, ¿no? Pero estamos hablando de que en el año 2050 esta cifra podrá, o sea, estimativamente se doblaría, 2.400.000 personas. En Rioja me preguntaban el otro día y las cifras oficiales son 3.700 personas, pero manejamos cifras de hasta 7.000. También estimativas, las cogemos con pinzas, ¿vale? Porque hay muchas personas que todavía están en esa fase incipiente, hay otras personas que no se han acercado a los servicios sanitarios, no sé en qué pueblo y me decían, es que, joder, que como soy socio también del Ateneo Riojano, cuando bajo Logroño no sé si puedo, y bueno, ya es cosa de cada uno el hecho de querer ser socio o no, pero bueno, creemos que es una cantidad casi simbólica, ¿no? Aparte está la estimulación cognitiva, que es el único servicio aparte por el cual sí que se cobra, porque moviliza pues, más profesionales, programas, software, el NeuronApp, instalaciones. Luego si queréis lo comentamos un poquito más, tampoco sin enrollarnos. Como os decía, vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer, causas, criterios diagnósticos, operaciones, tratamientos. La persona enferma de Alzheimer, que es la segunda parte. De aquí, por ejemplo, ahora un punto que lo pasaremos un poquito por encima, solo ver esos objetivos de esas terapias conductuales, porque como os decía, va a haber cosas que pueden parecer muy teóricas, pero que nos podemos quedar con ese objetivo final. Por ejemplo, en la terapia del manejo ABC nos vamos a quedar con ese objetivo, ¿no? Y poder, bueno, ejemplificarlo, pero bueno, sin darle más importancia a una teoría demasiado estricta. El cuidador principal y la familia, que hemos hablado, y luego pues, recursos legales y sociosanitarios, los cuales, como os decía, pues bueno, soy psicólogo y quizás yo toco más directamente todo ese proceso de afectación conductual y sobre todo también la sintomatología psicológica asociada a él. No hay que olvidarse de esa sintomatología, ¿no? Y bueno, AFA, que esto sí que iremos poquito a poco con ello, trabajando directamente. Vale, capacitación legal, luego hablaremos también un poco, y lo que os decía, testamento vital, voluntades anticipadas y la tarjeta AA. Vale. Que os decía, si queréis cortarme, yo encantado de venir, preguntáis, podemos hablar, podemos debatir sin ningún problema, Perdona, Jesús, cuéntame. supongo que, claro, irás diciéndolo a lo largo de la charla. Estabas diciendo el número de afectados de Alzheimer que hay actualmente, más o menos, Sí. y lo que se supone que va a haber de aquí a unos años. Sí. La enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad que no Neurodegenerativa, ¿no? Que no es actual, Ajá. pero el porcentaje de personas afectadas
va aumentando progresivamente? ¿Es una enfermedad de nuestro tiempo o no tiene nada que ver? Eso, lo que pasa es que, como en muchas otras patologías, antes también existía el Alzheimer. El tema es que no había estudios para poder segmentarlo y decir, bueno, pues esta persona pues bueno, está afectada al Alzheimer. No, pues antes muchas veces bueno, pues una demencia, ¿no? Ha perdido la cabeza. Eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? Procuramos pues rescatar esa sintomatología diferenciada de una demencia senil, porque una demencia senil, además, sí que me gustaría comentarlo, es una neurodegeneración, y senil, que es fruto de la edad, de la senectud, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es una enfermedad que puede ser considerada más de nuestro tiempo, pero porque efectivamente la esperanza de vida aumenta, con lo cual el riesgo de que nuestras dos amigas, las proteínas tau y las proteínas alfa-beta-amiloides, pues, empiecen a funcionar, como hablaremos ahora, va a hacer, hay más posibilidades, con lo cual pues va a aumentar, ¿no? Entonces, ese hecho, como se multiplica exponencialmente a partir de los 60-65, pues entonces, lógicamente, sí que, desde ese punto de vista, sí que puede considerarse una enfermedad de nuestro tiempo, pero porque está asociada a la mayor esperanza de vida, ¿no? En el 99% de los casos. Científicamente no hay nada, ¿no? No hay nada para detectar o contrarrestarla. No. A ver, se está trabajando en ello. Luego recordadme que os digo el 99%, ¿vale? Se está trabajando en ello, y de hecho ahora el CIBIR está trabajando también en una experimentación de un anticuerpo monoclonal muy interesante. No sabemos hasta qué punto va a poder ayudarnos a reducir o por lo menos a parar esa sintomatología. Está en fase 4, os lo puedo decir. De hecho, ya se ha buscado personas adecuadas en un muestreo en el CIBIR, junto con otra cantidad de centros de investigación. Esto es una investigación a nivel casi global. Entonces, se está trabajando en ello. Bueno, podemos tener una esperanza, ¿no? Pero a día de hoy no tenemos esa certeza de por qué ocurre. Lo mismo que si nosotros pues nos caemos, nos cortamos y sabemos que ese corte va a producir, que puede haber una infección producida por X causas. No, hay una correlación que nosotros conocemos. No, ahí hay un vacío. Sí que llegamos a saber cuándo puede producirse, incluso podemos llegar a saber a nivel de biomarcadores que esa persona está afectada de Alzheimer, sin llegar a tener una sintomatología específica, ojo, en casos muy concretos, en el cual esa persona tenga unas reservas cognitivas muy grandes. Es decir, no va a tener esos procesos de pérdida de memoria importantes a nivel memoria temporal, memoria espacial, pero por medio de biomarcadores, por medio de punciones lumbares, por ejemplo, que ahora lo hablaremos un poquito por encima, podemos lograr saberlo. Ahí sería una detección de la enfermedad muy precoz. Y también es un avance, consideramos que es un avance importante, ¿no? Pero bueno, día de hoy complicado. Luego lo del 99%. El 99% de esta patología viene asociada a estas dos proteínas y a esa muerte y no regeneración neuronal por la actuación de estas proteínas. Pero sin embargo, hay un 1% que tiene un carácter genético, es decir, es hereditario. La diferencia es que el comienzo de los síntomas es mucho antes, en el tiempo, estamos hablando de 40, 45 años, y que el declive y la sintomatología es mucho más exacerbada, es mucho más grande el declive, ¿no? También es cierto porque esa regeneración neuronal que se produce cuando somos más jóvenes es mayor, y cuando somos mayores pues hay una especie de no paradas, poquito a poco que va lenteciéndose, ¿no? Entonces, en esos casos viene producido por otra causa, que es una translocación de un gen, similar a como podría darse en el síndrome de Down, ¿vale? Pero no tiene estos síntomas, pero estamos hablando solo de un 1%, ¿vale? Entonces, bueno, deciros también que en AFA, y que dentro de las demencias seniles,
que están tipificadas, nosotros damos cabida o acogida no solo al Alzheimer, sino también, habréis oído hablar de Parkinson, ¿verdad? Es que está muy asociado con él. Están muy asociados, exacto. Es también otro tipo de neurodegeneración, pero también afecta a la sustancia negra, perdonadme. Me dejo el teléfono encendido. Podéis reñirme, podéis reñirme, luego lo veremos. La depresión luego la veremos. Por eso el entorno familiar es muy importante. A Más la que la fascia. persona enferma es mejor descartarle el que tienes. Bueno, lo iba a decir luego, pero luego, bueno, no me importa contestártelo ahora, luego ya nos lo saltamos. Una persona enferma tiene derecho, hablábamos antes, María José y yo, a saber y a no saber. Tiene derecho a saber y a no saber. Entonces, el hecho de que podamos comunicárselo, estoy hablando, situándonos a nivel profesional, pues, neurólogos, geriatras, nosotros desde AFA que colaboramos con neurólogos también para hacer el mini mental, test, historial, personalidad, que es muy muy importante, luego lo veremos, pero los familiares van a ser también los que a nosotros nos van a ayudar en ello, ¿no? Porque hay personas que nosotros podemos conocer, que nosotros conocemos mejor, ¿no? Como me pongo el rol de familiares, que, joder, pues que, cabrón, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Es que no sé lo que me pasa, que me he dejado esto, que he perdido esto, que tal, cual. Esa persona quiere saber. Evidentemente, por supuesto, nadie le gustan las noticias malas, ¿no? Pero tarde o temprano vamos a enfrentarnos a esa situación. Entonces, los familiares son los que también deciden un poquito. Pero nosotros desde AFA recomendamos siempre saber. ¿Por qué? Porque el hecho de poder enfrentarnos y que la propia persona se enfrente a esa situación va a hacer que la normalice mucho antes, que incluso, vamos a ver, es un ejemplo tonto, pero si alguien está todavía en una fase incipiente de Alzheimer, y realmente es que yo toda mi vida he querido conocer Machu Picchu, ¿vale? Vamos a por ello. Como digo yo, los plazos se acortan. No. El hecho de intentar normalizarlo es porque podemos intentar a nuestra manera, reduciendo sus objetivos, pero intentar aprovechar Pero hay cada personas momento, que no ¿no? son capaces de normalizarlo. Evidente. Que puede entrar una depresión y Evidente. conociendo que tu familiar Evidente. es candidato, yo creo que es mejor. Y No pasa nada, no tan seguro las cosas, simplemente porque... bueno, depende de la personalidad, pero el problema va a ser que cuando nosotros no tengamos, ya me pongo el rol del afectado, ahora, no tengamos la suficiente autonomía, por decirlo de alguna forma, que ya de por sí eso provoca una inactividad por el hecho de que ya no logramos hacer las cosas como antes, y esa inactividad produce depresión, unida a una ansiedad que produce el hecho de no llegar a hacer las cosas que antes llegábamos a hacer. Ya de por sí, esos síntomas conductuales van asociados a los síntomas psicológicos. Si unimos el hecho de que estamos en una fase ya más avanzada y que, bueno, pues se ha intentado retrasar esa noticia, pues puede provocar una sintomatología y un declive muy grande, ¿no? Mientras tanto, de la otra manera podemos intentar normalizar cuando todavía podemos controlar y dominar un poquito más la situación, ¿no? De todas formas, como veíamos antes, y también lo hablaba María José, es importantísimo no solo el biomarcador, esta persona tiene Alzheimer, sino la personalidad, su historia, el entorno, ¿vale? Eso es importantísimo. Bueno, vamos a ir rápidamente con el buen hombre este de don Eloís Alzheimer. Me falla el puntero láser. Bueno, solo por comentároslo, sabíais, ¿no? Alzheimer viene del apellido de la persona la persona que aisló esta enfermedad del resto de demencias seniles o de la demencia senil, ¿no? En el año 1906 era pues, una zona de Alemania y centro-oeste, y bueno, pues era geriatra y era, neurólogo y psiquiatra. Y entonces en el año 1906 además fue muy curioso porque estaba en un hospital que vino una persona de su pueblo, una señora. Y entonces pues era de su pueblo
y fue allí y además con una sintomatología ligeramente diferente a lo que era una demencia, y él se interesó mucho por ella, estudió cuál era el proceso de avance de esa demencia, haciendo sus notas, y bueno, pues ya un estudio post-mortem, porque realmente a ciencia cierta, 100%, nosotros podemos saber que una persona que tenía Alzheimer, un estudio post-mortem. Es importante porque tenemos un porcentaje altísimo de probabilidades y lo sabemos, pero no hay un biomarcador 100% efectivo, ¿no? A pesar de lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, pues en el año 1914 ya empezó a haber, hubo un congreso y unos estudios que ya, pues, dieron ya con la pauta y con la sintomatología propia del Alzheimer, ¿no? Bueno, aquí ponía lo que antes había dicho, mira, ahora funciona el puntero láser. 2050, 2.400.000 personas es una de las estimaciones, ¿vale? Vale, solo 2 minutitos, pero proteínas tau, fumate, proteínas alfa-beta-amiloides o proteínas beta-amiloides. No me voy a enrollar mucho con esto, pero estas proteínas que están en nuestro córtex, en el líquido cefalorraquídeo, que baja hasta por aquí, tienen una serie de rupturas, las proteínas que no sabemos el por qué, y en el caso de las proteínas tau provocan unos ovillos neurofibrilares que son una especie de postilla con esas rupturas, y en el caso de las proteínas beta-amiloides producen lo que se llaman placas seniles, ¿no? Esas placas seniles y esos ovillos neurofibrilares también hacen que haya una acumulación de proteínas que poco a poco vaya avanzando en esa creación de ovillos y placas, lo cual va a provocar una muerte neuronal sin una regeneración. Sabéis que la muerte neuronal provoca por cualquier situación, hablando desde el ictus hasta ese famoso que dicen cuando te tomas una copa, un cubata, o se mueren no sé cuántas neuronas que ya no se recuperan, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de un proceso igual, pero sideralmente mayor. Y como curiosidad deciros que tienen que darse las dos circunstancias en los dos tipos de proteínas para que el Alzheimer pues, comience a actuar, ¿vale? Si solo fallan las proteínas tau o las alfa-beta-amiloides, no se va a dar Alzheimer. En el 99% de los casos, como hemos visto antes, el restante 1% pertenece a la parte genética, ¿no? Bueno, tampoco esto es muy importante, pero sí que es cierto que el cerebro lógicamente va perdiendo, se va haciendo más pequeñito también físicamente, de tal forma que al final pues, el área es muchísimo menor. Criterios diagnósticos. Sin más, el DSM, pues si no lo habéis oído hablar, es la nuestra Biblia, la de los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Ahí aparece toda la sintomatología de todos los trastornos mentales y enfermedades neurodegenerativas y demás. Entonces, aquí esto está mal, aquí tendría que aparecer amnesia anterógrada y afasia, aprasia y agnosia, estas 3 palabras extrañas que ahora os digo un poquito por encima. El comienzo de los síntomas, todos hemos oído hablar de esa pérdida de memoria, ¿no? Vale. Y hay mucha gente también que dice, joder, pues que he perdido, o sea, que se me han olvidado las llaves, que no sé dónde está esto, ¿tendría Alzheimer? Bueno, no es una cuestión tampoco de alarmar ni alarmarnos. A ver, sí que es cierto que yo recomiendo, sobre todo, a los 65, ante cualquier caso de duda, pues acudir a nuestro médico de cabecera. El médico de cabecera nos va a hacer unas pruebas informales, un poquito también unido a ese historial y a esa personalidad, y si él considera que puede haber indicios, pues nos derivaría al neurólogo o al geriatra. Y el neurólogo y el geriatra, algunas veces también en colaboración con nosotros, por medio de esos test, por medio de ese estudio, pues puede darse, ¿no? Como bien os decía, puede haber unos biomarcadores que nos acerquen mucho por medio de una punción lumbar, extrayendo líquido cefalorraquídeo. Si no hay muchas proteínas en la zona lumbar, pues es que se están acumulando
proteínas tau y beta amiloides que se están acumulando en el cerebro y pueden darnos una pista bastante fiable, ¿no? Pero bueno, bastante, no 100% fiable. También es cierto que no podemos hacer una punción lumbar a toda persona que diga que se nos ha olvidado las llaves, ¿no? Es complejo. De hecho, además, para estas personas, comentaros antes de hacer este ejemplillo que iba a hacer con la botella, que normalmente suele suceder que las personas que comienzan con esa sintomatología, al contrario de lo que podamos pensar, no lo van a comunicar. A ver, yo conozco una persona que llevaba la contabilidad de unos grandes almacenes que facturaban millones de euros a mes. Increíble. Y esta persona, pues, un buen día, pues, si tenía que ir para la carretera de Soria, pues de repente se encuentra en La Guardia, ¿no? La carretera de La Guardia. ¿Y por qué? Es una pérdida de memoria espacial, ¿no? Pero esta persona lo que hacía, empezó a fallar también en esa contabilidad que llevaba a cabo, ¿no? Todos los días, que siempre había hecho durante 20 años. Y esta persona lo que hacía era, en vez de trabajar 8 horas, trabajaba 12. ¿Para qué? Para llegar a esos mismos objetivos. Es esa negación que nosotros pues no queremos ver, queremos seguir igual, queremos pues bueno, pues seguir con nuestra vida y pues esto tenemos que intentarlo, ¿no? Entonces, normalmente también hay veces que una persona que enseguida que se le olvida, tengo Alzheimer, tengo tal, muchas veces también va a ser pues que demanda atención más que pueda tener Alzheimer. De hecho, además, el ejemplo que os iba a poner, si yo ahora os enseño esto y yo lo pongo hacia atrás, dentro de 5 minutos o 10, pues preguntaré, oye, ¿qué tengo en la mano? No soy mago, o sea, no lo voy a cambiar ahora por... muchos de vosotros me diréis, vale, pues un botellín de agua. Habrá otros que me digan, ojo, no me acuerdo. ¿Tendrá Alzheimer? Si yo a estas personas que no se acuerdan les doy una clave, una pista, por decirlo de alguna forma, se va a producir lo que se llama un andamiaje cerebral. Si nosotros no logramos establecer esa memoria de recuperación, por ejemplo el hipocampo, una de las zonas que más importantes para la memoria, pues ¿qué va a pasar? Que yo os voy a decir, no, es que esto sirve, lo pongo muy fácil, para beber agua, o perdón, sirve para saciar nuestra sed. Muchos vais a decir, coño, botellín de agua. Ahí se ha producido un proceso de andamiaje cerebral, un andamio que vamos encontrando esas pistas para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. Eso, en Alzheimer, poco a poco va a ir desapareciendo y eso no se va a dar. Como os decía, va a haber una pérdida, aquí, olvidado de eso, sería amnesia antelograda, y eso significa que nos vamos a olvidar de las cositas que nos han sucedido hace poco, pero no nos vamos a olvidar de lo que nos sucedió hace 20 años, sería la amnesia retrógrada, ¿vale? Y la fasia, apraxia y agnosia, la fasia es un trastorno del lenguaje. El lenguaje es uno de los mecanismos que tenemos de evolución más recientes en el ser humano. Nosotros somos proceso de toda nuestra evolución y el lenguaje es de las últimas partes que aparecen en el ser humano, ¿no? Y con Broca y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo primero que empieza a fallar. Esas conexiones neuronales empiezan a perderse y entonces pues ya no sabemos realmente nombrar o recuperar el nombre de silla, por ejemplo, que es donde nos sentamos, ¿no? Unido a eso hay una apraxia que es tan sencillo como esto que estoy haciendo ahora. Realmente es un proceso automático, pero el cerebro le está diciendo a mis sistemas efectores que abra la mano y la coja en el momento que lo tiene que coger. Esto se llama motricidad fina. Esto también va a empezar a fallar. Y la agnosia, que es directamente el gnosis de conocimiento. Vamos a dejar de ubicar a las personas que están a nuestro alrededor, vamos a ir perdiendo ese conocimiento. De hecho es muy curioso porque, como luego veremos, a mí me sirve muchísimo la teoría de involución de Reisberg, en el cual hay un proceso de involución cognitivo semejante a la edad de un niño, pero al revés, ¿no?
Entonces, en el... ¿qué se me ha ido? Vale, sí, de la agnosia. Entonces, nosotros aprendemos primero, en las operaciones matemáticas, ¿cuál es la primera que aprendemos? Sumar. Luego, perfecto. Pues una persona afectada de Alzheimer, si se hacen los estudios correspondientes, transversales a lo largo del tiempo, lo primero que va a olvidar es a dividir. Luego va a olvidar o va a perder esa capacidad de multiplicar, luego de restar y luego de sumar. Es un proceso involutivo que, sobre todo, a mí me gusta remarcarlo porque nos puede servir para afrontar ciertos momentos diarios, ¿no? Bien, como luego vamos a verlo, bueno, los criterios diagnósticos, como os decía, tienen que darse 1 y 2. También depende de lo que os decía, mucho de la personalidad de cada uno. Como bien os decía, a ver, el cerebro además tiene una cualidad, es el de la plasticidad cerebral. Lo mismo que nosotros vamos al gym, o los chavales jóvenes que van y cogen esas pesas y el bíceps incrementa y están muy guapetes, ¿verdad? Ahí todo cachas, pues el cerebro le sucede lo mismo. Hay incluso una plasticidad cerebral física. Es lo que siempre pongo el ejemplo de los taxistas de Londres, el estudio que hubo antes de que hay GPS. Ahora a mí el GPS me ha traído genial hasta aquí, hasta la Plaza de Toros, que me dijo María José, he llegado perfecto. No he tenido que hacer ningún esfuerzo de memoria espacial. Sin embargo, los taxistas de Londres, antes de haber GPS, telita. Porque además iba al bolsillo. Cuando antes llegaran, antes acababan y hacían otra carrera, ¿no? Entonces, se hizo un estudio y el hipocampo, que es la zona que está por aquí, un poquito más, a ver, por aquí, un poquito más hacia el centro, que es donde además suele comenzar a alojarse esas proteínas, ese exceso de proteínas y de placas seniles y ovillos neurofibrilares, luego ir hacia los lóbulos laterales, frontales, parietales, ¿no? Proceso normalmente. Entonces, ese estudio, por una tomografía de emisión de positrones, una especie de fotocopia a 360 grados, súper chula, probó que el hipocampo tenía un área superior a la media de esos taxistas, es decir, era más grande. Conclusión, lo mismo que entrenamos nuestros bíceps, podemos entrenar nuestro cerebro, y de hecho yo recomiendo siempre esos ejercicios de estimulación cognitiva, estimulación cognitiva, qué raro, ¿no? Tengo que hacer el Pino Puente, no. Podemos hacer esas sopas de letras, dependiendo de la edad, lógicamente adaptarnos a nivel que nosotros creemos, pero incluso siendo mayores podemos hacer esa sopa de letras, el juego de las 7 diferencias, llevar un pequeño control de nuestro dinero, las cartas, joder, tú te tengo que contar y tengo que contar la que han echado, cuento 20, pues bueno, todo eso unido, a ver, ¿por qué no? Ya aprovecho. Unido también a una... el médico de cabecera siempre nos va a decir la tríada famosa de control de la hipertensión, colesterol, diabetes, ¿verdad? Todo eso, unido a un estilo de vida no sedentario, pues no estoy hablando de hacer triatlones, estoy hablando de levantarnos del sofá, estoy hablando de andar, estoy hablando de dar una vuelta, estoy hablando de siempre estar activos, va a producir una mayor oxigenación cerebral, ¿vale? Entonces, el hecho de que haya una mayor oxigenación cerebral va a hacer que nuestros neurotransmisores se mantengan más activos también, ¿no? A ver, esto no va a hacer que no tengamos Alzheimer. Sí que es cierto que no sabemos en qué medida, pero podemos afirmar que puede reducir, pero puede reducir. Pero como bien decimos, no tenemos esa causa-consecuencia concreta, ¿no? Pero sí que es cierto que no sabemos en qué medida, pero que va a ayudar. O incluso en el caso hipotético de que comenzara una afectación de Alzheimer por estas proteínas, puede hacer que esas reservas cognitivas que nosotros tenemos, con todo este entrenamiento que hemos hecho durante nuestra vida, haga que podamos retrasar esa sintomatología y que pueda aparecer más tarde y con menos virulencia. Es interesante también el decirlo, aunque, como bien os digo, es que la pastilla, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a estoy enfermo, pastilla, me duele esto, pastilla.
Nosotros luego veremos cómo para nosotros la estimulación cognitiva es tan importante o más que la farmacología asociada a los síntomas, que no a lo que voy a hablar ahora. Dentro de las alteraciones del comportamiento, luego lo veremos otra vez en el bloque 2, pero dentro de todas estas, delirios y alucinaciones no suelen darse, así como por ejemplo en otras enfermedades como puedan ser pues, los cuerpos de Levy, mucho. Urea de Huntington también, aparte de los tics, bueno, esos movimientos convulsivos tan importantes, no suele darse mucho. La agresividad tampoco, ojo, picos de agresividad sí, pero también van a darse por el efecto de la frustración de la persona afectada. A la hora de ese aislamiento al cual él se ve. También eso da lugar a los celos, al por qué te vas con la persona afectada, con el cuidador, perdón, de referencia, por qué te vas, estás yéndote con otro que te he visto yo, me dejas aquí en AFA y luego te vas a ir a ver a tu amiga. Hay un proceso también de recogimiento, de intentar estar muy cerca, de celos, y esos picos de agresividad también. Nosotros en la agresividad y en los trastornos del sueño sí que somos partidarios de la farmacología. ¿Por qué? Porque los trastornos del sueño no solo van a afectar a la persona afectada, sino que también va a afectar a su entorno, al cuidado. Si la persona afectada no duerme, el cuidador tampoco. Y aquí no estamos hablando de un día, 2, 3, 10, ni un mes, 2, 3, 7. Estamos hablando de una enfermedad que se va a prolongar años. La media pueden ser 10, 12. Siempre que digo esto, siempre hay alguien que me dice, no, 17 conocía yo. Por supuesto, las personas que menos. Depende también mucho de la primera y de la última fase. La última fase también es una situación de dependencia total en la cual van a unirse otras patologías. Estoy hablando desde una desconexión por inanición, porque la persona no ha comido. Mira, esto es un ejemplo. En fases intermedias puede darse que la persona coma muchísimo, compulsivamente, pero no es por compulsión. Compulsivamente para que me entendáis, pero no es por una compulsión. O bien que no coma nada. Es porque hay una desconexión neuronal entre el estómago y el cerebro. Cuando nosotros nos comemos un chuletón de kilo, el estómago le dice a nuestro cerebro, hey tío, ya está, vale, no vas a comer más, porque puedes vomitar, porque te puedes sentar mal. Esa conexión neuronal falla. Entonces una persona afectada puede comerse perfectamente 1 kilo de magdalenas. Nosotros preferimos que no coma, por cierto, porque el kilo de magdalenas podemos sustituírselo como cuidadores de referencia por 1 kilo de manzanas. ¿Vale? Es sanito, va a ir bien al baño y sin embargo, si no come, tenemos un problema de nutrición, de inanición. Bueno, es más problemático. En esos casos, nosotros, ¿qué recomendamos? Distractores. Entornos seguros, mentalmente también, comer en el mismo sitio y con la tele hablarle de otra cosa y nosotros vamos a ir dándole de comer para que comidas pues, lo más ricas en nutrientes posibles, ¿no? Pero como os decía, los trastornos del sueño ahí sí que recomendamos la farmacología porque pues, si se tiene que tomar una pastilla para que esta persona pues, pueda conciliar el sueño, también los familiares van a descansar. Porque luego no nos olvidemos que los familiares al día siguiente también tienen que seguir cuidando, conciliando con su vida, trabajo, la casa, 1000 cosas, ¿no? En los trastornos y en los delirios, ¿o no? Como para los delirios y alucinaciones no hay. Si duermen de más. La medicación de la del sueño vale para delirios y alucinaciones también. Bueno, según qué medicación. Sí, depende. También podría ser, ya depende del neurólogo el que va a dar esa medicación, si va unida también a esos delirios o alucinaciones, ¿no? Es el estudio que se haga en concreto, pero pues bueno, también podría ser, y además, como bien dices, normalmente ese tipo de ansiolíticos lo que suele hacer es bajar un poquito el nivel basal de la persona afectada y el hecho de que duerma más también va a hacer que tenga menos delirios y menos alucinaciones. ¿Y si duerme de más? ¿En caso contrario? Bueno, pues es una cuestión de adaptación, pero por parte de los familiares. Si esa persona duerme y se encuentra a gusto durmiendo, perfecto. No tiene que trabajar, no tiene obligaciones.
al revés, está a gusto durmiendo, pues nosotros pasamos, depende de las personas, 6, 7, 8 horas de nuestra vida, un tercio de nuestra vida durmiendo. Y no nos preguntamos el hecho bueno, lo damos por supuesto, pues si duerme un poquito más, pues duerme un poquito más, ¿no? No está mal, no está mal. Depende en qué fases también. Si es una fase muy incipiente, muy inicial, ahí podríamos, ya a nivel de psicología, podría interpretarse, habría que valorarlo a nivel emocional, psicológico, como una posible depresión. Entonces sí que habría que evaluarlo, porque una depresión también, uno de los síntomas es la desactivación, en las cuales las personas pueden decir que están dormidas, pero están despiertas durante horas en la cama. Tampoco sin ningún tipo de ansiedad ni de estrés en la cama, como nos puede suceder la mayoría, que estamos en la cama y no dormimos en 4 horas, pues pasamos mal, ¿no? Y rumiamos muchas cosas además. Sin embargo, ellos no. Entonces, en fases muy incipientes o en fases primarias se podría valorar ese hecho. Pero una persona ya a partir de fases intermedias, de todas formas, como bien os digo, Alzheimer es la misma palabra para todo el mundo, pero va a tener una sintomatología y un desarrollo de la enfermedad muy diferente no muy diferente, sino diferente en cada persona, en función de todos esos parámetros que hemos hablado. Consideraciones básicas de los tratamientos, evidentemente tienen que ser integrales, farmacológicos, no farmacológicos, estimulación cognitiva. Tratar síntomas psicológicos asociados a esa sintomatología, evidentemente, a lo largo de todas las fases. Continuado porque ese tratamiento también consideramos que la persona cuidadora y el entorno tienen que conocer. Mira, nosotros ya no a nivel de Alzheimer, pero sí que se aplica, yo lo aplico. Yo creo que uno de los problemas que tenemos a nivel de ansiedad es cuando nosotros no entendemos. El hecho de no entender algo, para nosotros, pero no solo para nosotros, para los críos también. Mira, yo soy especialista en psicología de urgencias, pues, en accidentes de múltiples víctimas, catástrofes. Los niños realmente cuando hay una situación de este tipo y entran en un proceso de shock, realmente hemos llegado a la conclusión de los niños no entienden por qué hace 5 minutos estaban con sus hermanitos o con sus padres que estaban hablando tranquilamente y de repente sus padres ya no hablan o no están en una situación pues, muy complicada, ¿no? Y entonces se retraen hacia adentro. Eso hay que tratarlo evidentemente, pero ese no entender a nosotros nos genera mucha ansiedad, mucho sufrimiento, mucho estrés y muchas veces nos reprimimos eso. Entonces, nosotros consideramos también fundamental la formación y la información de cara a los pacientes, a los cuidadores, para entender. Si nosotros podemos entender cómo va a ser ese avance en el proceso de la enfermedad, vamos a poder normalizarlo. Vamos a poder saber que a la persona que... Ahora me estoy poniendo el rol del cuidador, me estoy adelantando. A esta persona que durante 20 años nosotros hemos estado tomando decisiones juntos, bueno, pues ¿a dónde nos vamos de vacaciones? Mar o montaña, ¿verdad? De repente, el cuidador de referencia, el cónyuge, la persona más cercana, se da cuenta que tiene que tomar decisiones ella misma y que va a intentar razonar con su marido. Vamos a poner el ejemplo de que toda la vida han hablado y han puesto en común cuáles son las decisiones y de repente se encuentra que no puede. Entonces, también muchas veces lo intentamos razonar, intentamos hacerle razonar demasiado a la persona afectada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que, primero, que esa persona va a obtener más frustración porque no llega a poder razonar. Y entonces va a haber un problema de falta de comunicación, de represión, de enfado y de tristeza mayor. Entonces, si nosotros sabemos que en fases intermedias no es conveniente razonar porque los procesos cognitivos ya no se dan como se daban antes, la persona evidentemente es la misma. Y emocionalmente, es una noticia aparte muy bonita, la memoria emocional es lo último que se pierde, lo último. La memoria emocional es lo último que se pierde. Podemos no saber cómo se llama nuestro marido, nuestra mujer, pero sabemos que le queremos. Esto aparte tiene una explicación biológica,
debo decirla, pero es porque la memoria emocional pertenece a nuestra fase más antigua en la evolución. Entonces, quizá como un mecanismo también de supervivencia y de reproducción, no lo sabemos, pero es una de las más antiguas. Entonces, vamos perdiendo primero procesos cognitivos, pues el pensamiento abstracto, la planificación, esas cuentas matemáticas, la memoria espacial, memoria temporal. La memoria temporal es de lo primero que se pierde también. No sabemos en qué día estamos, no sabemos qué estación del año es. Entonces, esa memoria emocional sí que la vamos a mantener, que es una noticia que es... Aparte de eso, a mí, ya como psicólogo también, es bonito. Es bonito quizá por la biología, por lo que sea, pero el hecho de que en terceras fases en las cuales la persona no puede hablar, pero el contacto físico, sabes que te va a tocar, te va a sonreír, es muy importante, ¿no? Muy importante para poder comunicarnos de esa manera con ellos. Sabemos que nos quiere, sabemos, le hacemos saber que le queremos. Pero, lo que os decía, no razonar quizá ya no es conveniente y es mejor saberlo para poder luego enfrentarnos mejor al problema. Por ejemplo, fases intermedias, preguntas abiertas, no es conveniente hacerlas. Es mejor hacer una pregunta cerrada. Por ejemplo, ¿qué programa de televisión quieres ver? Joder, estás dando un abanico amplio en el cual no vas a ver a qué programa ni vas a ver nombrarlo. Sin embargo, ¿quieres ver la televisión? Estamos reduciendo a dos respuestas, sí o no. Que te lo puede hacer ver, incluso aunque le falle, tenga esa fase, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos pueden hacernos ver que podemos manejar las situaciones y adelantarnos un poco a esos síntomas que van a darse y poder normalizarlos y entender. Una pregunta, ahora que hablas de la televisión, igual estoy confundida, pero esa información me llegó. ¿Les puede influir ver la televisión en crearse ellos una película de que eso es real, lo que están viendo y entonces empezar con alucinaciones? Depende de la personalidad, pero sí, efectivamente, el hecho de que haya una especie de filtraje no consciente de la información, es decir, hay información que podemos recoger y otra que no, pero no voluntaria, puede hacer que efectivamente pueda darse ese caso. Sí que es cierto que la televisión, en ciertos momentos, para todos también nos evade un poquito, y la televisión no es en líneas generales nada malo para la persona afectada, ¿no? Incluso os digo, en fases iniciales, en fases comienzos, en fases intermedias, pues programitas, muy pasapalabra, o esos programas pues va muy bien, ¿no? Y oye, pues darle un poco vueltas. También es cierto, hablando de esos programas, que es conveniente, y luego también lo veremos, pero me da igual decirlo porque es importante, es conveniente adecuar los objetivos de esa estimulación y de esa vida diaria al nivel de deterioro cognitivo de la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer una tarta, la va a hacer muy mal, no va a poder recoger las herramientas, tal cual, pues al final lo único que va a hacer es que le cree una frustración, le cree ansiedad. Pero si nosotros valoramos ya, como ahora poniéndonos el rol del cuidador, valoramos más o menos cuál es el nivel de praxis que pueda tener, podemos ponerle esos pequeños retos, decirle que son retos, pero oye, vamos a hacer esto, vamos a colocar bueno, pues lo que se le pone a las tartas arriba, ¿no? En los pastelitos, hay que poner 12 y se va colocando, ¿no? Y luego reforzarlo. Si lo ha hecho bien, fenomenal, genial. Contacto físico, lo has hecho genial, porque eso también le va a ayudar a motivarse también en la medida de lo que cabe, ¿no? Que no significa sobreprotección o condescendencia. Es un derecho también que tiene la persona a no ser condescendientes ni a sobreprotegerle, porque también el hecho de sobreprotegerle y decir que algo ha hecho bien cuando no lo ha hecho, es mejor ignorarlo y pasamos a otra cosa. ¿Cómo sabemos, Jesús, cuando pasan de una fase a otra? ¿Qué síntomas? Es decir, ¿en qué etapa está? A ver, esto no son matemáticas. Esto no es fase 1 hasta aquí y a partir de esto como las diferentes edades, ¿no? La ilustración, la edad media, bueno, va viendo diferentes sintomatologías que nosotros muchas veces, los psicólogos también tenemos esa manía, entre comillas, que es categorizar.
¿Por qué? Porque tenemos que segmentar a la hora también de dar esa estimulación en AFA, tenemos que dividir en diferentes niveles, y dentro de esos niveles también va a haber personas que lo lleven un poquito mejor y personas que estén un poquito más avanzadas. Y va a llegar un punto en que veamos que no pueden y los cambiamos. Es decir, no es tan importante el hecho de saber que está en fase 1 o fase 2, pero lo veremos ahora. Esto es lo de la farmacología, ¿no? La estimulación cognitiva para nosotros es tan importante o más que la farmacología, y ha habido estudios que lo voy a pasar. Ha habido estudios que lo han corroborado. La estimulación cognitiva tiene tanta beneficios como la farmacología directa. Es que quiero llegar aquí, aunque me voy a ir atrás, pero en las diferentes fases me he llegado. Bueno, hay 3 fases: la fase inicial, fase leve, fase incipiente, fase moderada y fase grave. La fase inicial empieza a ver esos síntomas que hemos estado hablando, pero hay una característica que las actividades básicas de la vida diaria, las famosas ABVD, que tanto se llevan en el trabajo social, centros de día, tal cual, las puede hacer la persona afectada. Es decir, vestirse, higiene, comer incluso. Cuando eso va perdiendo, esa BVD, podemos considerar que ya necesita ayuda para vestirse, que ya necesita ayuda para comer, que ya necesita... Estaría entrando en una fase más intermedia ya. No solo por las ABVD, pero puede ser un factor que nos ayude a categorizarlo. Pero en el fondo, esto es como Piaget, un pensamiento abstracto. Nosotros categorizamos, pero la persona tiene lo que tiene. 1, 2, 3, pero es lo que es, ¿no? Y luego en fase 3 ya necesita, ya la pérdida a nivel cognitivo es muy, muy grande, y luego necesita poder las 24 horas del día. Se asemeja a lo que vamos a volver, la teoría de Reisberg, la amplío. Fase inicial será el pensamiento cognitivo de un niño entre 12 años y 8. Vamos bajando. La fase intermedia, de los 7 a los 3. Y la fase grave, o la fase avanzada, de los 3 hasta los 0. En los cuales no hay un razonamiento cognitivo de ningún tipo. Que es donde estamos hablando que puede haber, ya hay un cuidado 24 horas del día, la persona probablemente no se levante de la cama, y entonces pues ya va además a comorbilizar con otras enfermedades, ¿no? A mí me gusta mucho ese principio de Reisberg, sobre todo para, como bien dices, poder enmarcar, ¿no? Ese de 12 a 8, de 7 a 3, como por ejemplo, había una persona que me preguntaba hace tiempo que joder, es que ¿cómo puedo hacer para decirle a mi marido que compre solo lo que tiene que comprar? ¿No? Pues yo le he dicho, compra esto y llevas la notita. Aparte de eso, deciros que el entorno es muy importante que también lo sepa. Si va a comprar la persona afectada el pan, es importante decirle al panadero que ha ido toda la vida, oye, pues mi marido le sucede esto. Ya hemos pasado esa fase de aislamiento, de dejar a las personas enfermas o afectadas por este tipo de, no solo las patologías, sino otras muchas, aislarlos. No, es importante que sigan moviéndose en la medida de lo posible, que se mantengan activos. Y es importante también, lógicamente, hacerse ver a nuestro entorno, no solo al panadero, sino al del banco también, muchas veces. El ejemplo era muy gracioso porque a mí me decía, no, es que, joder, yo le doy, o sea, y tiene un dinero que más o menos vamos racionando, pero si coge 50 euros, igual se me gasta 50 euros en la alubia verde, en la verdulería. Yo le digo, bueno, pues primero de todo es importante hacerle ver a ese entorno que esta persona, pues lógicamente, pues, puede tener estos desfases a nivel cognitivo y te puede pedir 7 kilos de alubia verde, pero, y me dice, ya, pero a él, ¿cómo se lo digo? Le digo, a ver, tú a una persona de 6 años, por ejemplo, mi hijo, yo a mi hijo le doy 100 euros y le digo, gástate uno en chuches, eso es imposible. O sea, a mí me lleva 100 euros el Nacho en el bolsillo y va a una tienda de chuches y se me va a gastar los 100. Se va a gastar los 100, por mucho que le diga, Nacho, gástate uno, ¿eh? Y es dulcívoro aparte, o sea, le encanta el dulce y bueno, así es. Pero podemos, en esa teoría de Reisberg, podemos asemejarlo, o sea, podemos ejemplificarlo bien. Vamos a darle 7, 8 para que llegue hasta ahí, ¿no?
Entonces, pues bueno, pues establecer ese control y saber hasta dónde va a poder llegar. Espera, que me voy a ir atrás. Bueno, solo comentaros que aquí había puesto también un poco dentro de la estimulación cognitiva, todos los procesos que nosotros llevamos, no solo a nivel de ordenador, de software, que luego probaremos un poquito con unos modelos más sencillos, pero también trabajamos con terapia asistida por animales. Nuestros perrillos de AFA son geniales porque interactúan muchísimo con los usuarios de AFA, de los diferentes niveles además. Pues levantas la mano y ellos levantan la patita, bajan la mano y ellos se tumban. Trabajamos con huesos de colores que van dando y luego se unen las diferentes personas. Bueno, trabajamos también con musicoterapia, los ritmos. Es muy interesante trabajar con esos ritmos, con las personas, para que logren, no estamos hablando de ópera ni mucho menos, estamos hablando de cualquier canción que además a ellos les suene, les pueda resultar agradable, unas maracas, con una pandereta y poder trabajar, ¿no?, esos ritmos para poder seguir intentando estar activos en la medida de lo posible, ¿no? Y las muñecas estas, ya que hablas de cosas que les estimulan, las muñecas estas que parecen... La Rebo. Estas que ¿Cuáles? La Rebo. Estas que parecen de brazo. Que parecen que sean... Ah, vale, sí. Eso también a ellos también les puede estimular, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que... Pero claro, imagínate que está en una fase que tú no sabes realmente hasta qué punto... Depende, exacto. El niño también va a retraerse más. Pues una persona con Alzheimer puede pasar 3/4 de lo mismo. Pero si nosotros jugamos a la Wii, jugamos con él, y le enseñamos y le ayudamos y le comentamos cómo se juega y hacemos juegos que sean aptos para él, para el niño, eso va a provocar una mayor activación, también puede mejorar a nivel de... ¿Qué pones con el niño para con los coches? Claro, pues lo mismo va a suceder con la muñeca. Pero aquí yo he visto casos de tenerme con la muñequita y Nosotros- cuando veo a una señora así con Alzheimer, Sí. y venga, con una muñeca no se me echa mucho abajo. Nosotros, en líneas generales, lo que queremos es, con o sin muñeca, evitar el aislamiento. Procuramos evitar el aislamiento, con o sin muñeca. Y si la persona se niega a hacer ciertas actividades, por ejemplo, para estimular, para estar con él, y lo ves que no hay manera, que él no quiere tener una personalidad de por sí ya muy fuerte, que ha de Sí. estar él. Pues bueno, esto es lo que hablábamos, ¿no? La receta, por muy buenas recetas que yo os dé, luego el día a día hay que cocinarlo. Entonces, bueno, en esos casos hemos visto de todo, ¿no? Personas que se negaban a venir a AFA y en la cual se le decía que nos había tocado el sorteo como unas vacaciones, pero dentro de Logroño, en las instalaciones de Logroño, ¿no? O sea, otras personas se utilizan distractores. Otras personas, y esto a mí sí que me parece muy importante, esto va a suceder, eso que comentas tú, sobre todo en personalidades fuertes, pero en otras cosas fuertes va a suceder igual. La persona va a intentar no acceder a este tipo de centros de día, AFA, estimulaciones, porque ellos quieren seguir manteniendo la atención 100% de la persona de cuidado de referencia. Es importante. Pero nosotros también tenemos que procurarle una nueva normalidad, es decir, como al niño. Al niño el primer día de cole, bueno, vosotros lo habéis visto, ¿no? El crío, bueno, papá, ¿por qué me dejas? Es que, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué me estás haciendo? Esa misma situación también se va a dar. Pero nosotros sabemos que cuando pasa una semana hay una nueva normalización, se normaliza esa situación. Entonces tenemos que evitar que ese sentimiento de culpa entre nosotros y llevar unos hábitos y una rutina. Y el primer día sabemos que va a ser duro. Y el segundo probablemente también. Pero AFA, no solo AFA, centros de día, servicios sociales, está lleno de grandes profesionales que van a cuidar muy bien de esa persona. Entonces se va a llegar a una nueva normalidad y eso es lo que tenemos que intentar. Claro, si yo te digo a nivel de esto en concreto para esta persona es muy difícil, ¿no? Es complicado. Pues puede haber desde distractores hasta intentar lo que te decía, llegar y hacerlo y ya está, porque sabemos que es lo mejor para él. El problema muchas veces también viene más del cuidador que de la persona afectada, ¿eh? La persona afectada sabemos que nos va, los primeros días se va a sentir
en un entorno diferente no va a querer, tal y cual, pero el cuidador, ese sentimiento de culpa, es lo que va a hacer que no vaya probablemente a ese centro de día. Entonces tenemos que sobreponernos a ese sentimiento de culpa. Ahora me estoy adelantando a la parte 3. De todas formas, no comprendo yo cómo pueden llegar a una fase de normalidad cuando normalizar la situación, cuando están en esa fase donde ya el presente no lo recuerdan para nada. Mi gran pregunta es, ¿sabes? Le voy a crear una rutina y vamos a hacer, yo qué sé, o recortar. Y lo hace y se tan a gusto. Pero ya no se acuerda. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo voy a normalizar algo en ella? Vamos a normalizarlo a nivel conductual. Por supuesto, esta persona va a tener unos síntomas psicológicos asociados al declive de la sintomatología conductual derivada de esa afectación neurodegenerativa, evidente. Pero nosotros lo que queremos es, primero, darle un entorno lo más seguro, rutinario, y que no podemos evitar que tenga sus momentos de angustia. Podemos paliarlo estando cerca, profesionales, que todo sea lo más rutinario posible, pero es claro que va a tener unos picos de agresividad. Las personas afectadas de Alzheimer suelen ponerse más nerviosas y suelen buscar a sus cuidadores de referencia, en AFA también, y suelen estar inquietos. Por la mañana suelen estar en la medida de lo que cabe más, bueno, con las pilas un poquito más cargadas, y luego por la tarde ese síndrome del atardecer suele darse mucho, ¿no? Entonces, ¿Por qué se entendido o por qué? os digo el porqué de la investigación, lo que se cree, tampoco es algo a ciencia cierta, pero lo mismo que el pensamiento abstracto, nosotros ahora, si apagamos la luz, todas las luces, nuestro pensamiento abstracto, el gran Piaget, psicólogo que lo busca en internet, un crack, unos experimentos chulísimos además. Entonces, no tenemos miedo, porque aunque nadie hable, sabemos que estamos. Yo sé que estoy. Ese aislamiento, esa pérdida de memoria abstracta hace que no entendamos y que el hecho de que haya menos luz nos aísle más todavía, aunque haya personas. Pero el hecho de que ya no haya luz, nos sentimos todavía más perdidos en ese laberinto que va a darse en la persona afectada, ¿no? Entonces buscamos a nuestro cuidador de referencia, nos ponemos nerviosos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros intentamos utilizar para paliar esto? Distractores y rutina. Es decir, la gente puede estar nervioso, puede estar tal, nosotros vamos a seguir dando las mismas luces, haciendo los mismos procesos de estimulación. Y si el perro viene a las 6 en punto viene el perro. Y si saluda el toro, saluda. Y pues, procurando evitar también ahondar en, joder, es que esta mujer sí, no, tranquilo que ahora va a venir. Ahora no, un poquitito. Vamos a trabajar como siempre hacemos. Vamos a hacer esto y va a venir en un poquito. Ese poquito es negativo. Pero procurar tranquilizar, distractores y sobre todo rutina y hábitos. En AFA y fuera también, en el entorno, en casa, junto con las medidas de seguridad, evitar pues, peligros, fuegos. Las medidas de seguridad en qué más o menos se miran objetos punzantes o peligrosos como... Bueno, pues que depende también de la persona, pero ya cuando incluso en fases leves, o sea, en la primera fase ya avanza. Lo de años es que es complicado decirlo, porque a cada persona va a tener una reserva cognitiva afectada. Pero en una fase leve no hace falta tampoco que en una fase moderada. Ya tenemos que empezar a tener cuidado. Porque igual puede tener un proceso de una pérdida de memoria de localización espacial y esa persona cree que no está en casa. Y puede funcionar muy bien con todo, pero esta persona se marcha. Bueno, pues para eso cerramos la puerta y no dejamos llaves al ladito de pomo, ¿no? Esas son las medidas de seguridad que muy bien. Está bien porque hemos hecho fase 1, pero hemos tocado temas, creo, interesantes para adecuarnos a la fase. ¿Estáis cansados, cansadas, o sigo con la persona enferma de Alzheimer y luego hacemos un descanso interesante? ¿Sigo? Sí. Podemos con ello, ¿no, chicos? Sí. Ya digo, cualquier cosita que queráis comentarme. Bueno, aquí he puesto una frase y me gusta.
por ejemplificarlo, los recodos y las curvas del laberinto. Lo vamos a sentir ahora poniéndonos el rol de la persona africana, es el laberinto. Y estos, no de los síntomas, sino de las conductas, van a darse por este temor al abandono, al fracaso, a la pérdida de autonomía, al aislamiento. Y si no me dejas, ¿por qué me dejas aquí? ¿No? Es porque hay un miedo a un aislamiento, un miedo a que no vuelva la persona el primer día. Pero si durante una semana va todos los días a esa estimulación cognitiva de mañana y luego viene la persona, su cuidador de referencia o los cuidadores de referencia, muy importante, luego iremos con ello, a la misma hora, bueno, vamos a intentar crear esa nueva normalidad y es muy importante. Principios en los que basar el cuidado de la persona con demencia se pueden resumir en que se tiene el mismo valor como ser humano, como persona, que la persona va a tener esa personalidad propia y como tal le va a afectar esa pérdida a nivel neurocognitivo. Aún así va a mantener, si una persona era más retraída se va a traer todavía más, si una persona era abierta pues puede abrirse un poquito más en exceso, ¿no? Bueno, en fases leves. Luego ya... Y luego será muy importante, se da cuenta cuando se siente feliz. Luego veremos que es una persona en la cual igual no podemos interactuar y razonar como antes, pero que tiene su dignidad, que tiene sus derechos. A mí, por ejemplo, todo esto lo sabemos, todo esto que os digo yo lo decimos todos sí. Pero luego se suele dar una situación que a mí no me gusta para nada, que es que la persona, aunque esté en fases moderadas o incluso avanzadas, ¿qué leches? Y se habla en ella estando presente en tercera persona. Eso para mí es una falta de respeto hacia la persona. Muchas veces se hace sin darnos cuenta. Como no contesta, hablo ya en tercera persona, ¿no? No, la persona se da cuenta cuando está en un entorno feliz y está a gusto. Igual no puede, en ese proceso de recuperación, de la fase, la praxia, la agnosia, pues no puede comunicarlo, pero sí que es un ser emocional y lo último que va a perder son esas emociones. Entonces tengamos cuidado con ello. Ya no como cuidados de referencia, siempre que podamos tratar. Esto en los centros sociales, en los centros de día, todo esto se tiene en cuenta. Entonces yo creo que es importante mantenerlo y decir, mira, esto es lo que te quería poner antes, José. La fase leve, moderada y grave, la fase leve, es muy importante intentar mantenernos activos en la medida de lo posible. Se va a mantener una autonomía, que poco a poco va a ir bajando, pero se va a mantener una autonomía general. Entonces es importante que se siga a la medida de lo posible, valorando, como bien digo, que el cuidador de referencia reduzca los objetivos a poder llegar, para que eso no le provoque frustración, pero seguir trabajando en la medida de lo posible. Nosotros procuramos trabajar hasta en las últimas fases en las que nuestros usuarios vienen a AFA, hasta con los últimos puzzles más sencillos de 5 números. Yo recuerdo muy emotivo porque había una persona que ha sido ingeniero, que hacía un puzzle, estuvo aparte, pero bueno, hacía un puzzle de 5 números, en los cuales es un puzzle de madera que tiene una forma y lo que hay que hacer es darle la vuelta, ¿no?, para que entre. Y lo lograba hacer, un puzzle de 5 números, y me decía, yo es que soy ingeniero. Recordaba que me decía, yo lo he hecho bien porque yo soy ingeniero. Para mí eso, ya, bueno, pues independientemente de todo, psicólogo, de AFA, de lo que quiera, es muy bonito. Es muy bonito que esa persona logre ese pequeño gran objetivo de hacer ese puzzle de 5 piezas. Por eso es importante no el hecho de reducir la actividad, sino de adecuarla. En la medida, como siempre digo, de lo posible y cuando se puede. Es importante. Y luego, síntomas psicológicos y conductuales. Los síntomas psicológicos, como decíamos antes, van muy asociados a esos conductuales. No hay dos personas con Alzheimer que les afecte de la misma manera, ¿no? Síntomas conductuales, un poco de repetición de lo que hemos visto antes, cambios de apetito, alteración del sueño, agresiones, agresividad verbal y física. Tenemos que tenerlo muy en cuenta ahora poniéndonos el rol de cuidadores. Anticipo a la tercera fase.
O sea, que muchas veces tener ese filtraje, saber que esta persona realmente que ha convivido con nosotros durante 20 años y nos está en picos de agresividad verbal, pues nos puede afectar mucho, y es que es normal, somos seres humanos, ¿no? Nos afecte. Pero también, si nosotros sabemos que eso puede ocurrir y que eso no forma parte de la personalidad y que esa persona, hablando rápido, lo sienta, eso que dice, pues podemos tener algo ganado y podemos filtrarlo y podemos, como luego veremos en los objetivos de la terapia ABC, podemos dejarlo estar y en la medida de lo posible pues que no nos afecte. ¿Y cómo reaccionas si empieza, por ejemplo, una agresividad verbal? Hay técnicas, el disco rayado, es un poco seguir con lo que se está haciendo. Si eso que está haciendo le provoca mucha frustración y hay una agresividad verbal, pues se deja de trabajar con ello y ya está. Pero ya está, tampoco se da muchas más vueltas. Tampoco intentamos decirle, ¿por qué me estás diciendo eso? Si yo te cuido mucho, si yo te quiero mucho. Eso él emocionalmente lo siente, pero cognitivamente no. Entonces es importante, si se sabe, para poder filtrar. Es muy bonito, una de las cosas de psicología más sencillas y yo creo que más bonitas que podemos debatir o entender es que por una parte hay un estímulo en la realidad, por otra parte una vez está la realidad, por otra parte, y hay un estímulo, está lo que nosotros interpretamos por esa realidad y es lo que asumimos. Es decir, la realidad forma parte de lo que nosotros interpretamos. Entonces, si nosotros sabemos que esa agresión no es para dañarnos, sino que es fruto de la enfermedad, vamos a normalizarla mejor. Que si nosotros creemos que es que esta persona realmente nos quiere decir X y o Z. Entonces, la interpretación de la realidad va a hacer que podamos normalizarla, ¿no? Bueno, eso no me da parecer que ya lo hemos comentado. Síntomas psicológicos que van a venir asociados a esos, se describe conductual también, en el área afectiva, ansiedad, depresión, apatía, es lo que hemos hablado. Cuando hay una frustración a la hora de hacer algo, porque no sabemos hacerlo, nos provoca una ansiedad. Y cuando nosotros, como no hemos sabido hacerlo, si nosotros sabemos hacer muy bien lentejas y pollo, pero no sabemos hacer paella, intentamos hacer paella y no sale mal. Y así hacemos lentejas no sale bien, hacemos paella no sale mal, y lentejas no sale bien. Vamos a terminar haciendo solo lentejas, pero paella no. Es normal. Ese proceso de inactivación, porque nos damos cuenta de que no hacemos las cosas bien, nos va a provocar una depresión. Y el hecho de hacerlo mal nos va a provocar una frustración que nos va a provocar ansiedad. ¿Vale? Por eso va asociado a los síntomas conductuales. Y el área psicótica, como hemos dicho, en menor medida, esas alucinaciones y delirios. Pero es menor medida. Una alucinación va a venir provocada por un síntoma externo que se exacerba, se hace enorme y un delirio no es necesario. Bueno, o sea, que ya sabe la diferencia. Esto sí que es importante, la teoría de la Génesis de Reisberg, sobre todo para lo que hemos dicho, que marquemos un poco la enfermedad, ¿no? 12 a 8 años, estadio evolutivo 1, el estadio 2, 7 a 4, 3 a recién nacido en la 3. Evoluciones, lo que hemos hablado, ese pensamiento abstracto, esa capacidad que tenemos de nosotros lograr conformar una realidad a partir de lo que nosotros vemos, a partir de esos síntomas, estímulos externos, eso poco a poco se va perdiendo. Quizás el síndrome del atardecer también va por ahí, quizás. Entonces, primero se pierde esa planificación, luego ese pensamiento abstracto, los ABVD y el lenguaje. El lenguaje esto desde el principio, ¿vale? Esto va decayendo. Desde el principio ya poquito, pero al principio no, pero ya cuando la fase leve ya va pasando un año o así, pues ya empieza a haber pequeños fallos en la agnosia, exacto. La agnosia. No. La fascia. La fascia. Estaba pensando que aquí en la última fase hay el estadio de desaparición de la capacidad mental y física que no emocional, como hemos
visto antes, ¿vale? Jesús, ¿la incidencia es la misma en hombres y en mujeres de la enfermedad? No, es mayor en mujeres, pero es mayor por la mayor esperanza de vida. Ah, bueno, pero todo va ligado entonces con la edad. No hay ningún biomarcador que nos diga que a la mujer le afecta más que al hombre. Vale. Yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Porque luego también hay estudios miles. O sea, afectación nivel cultural, nivel dispares, no son concluyentes. No hay una tipología. Dime. Acabo que me queda poquito y si quieres, pero me lo cuentas, por favor, que aquí estamos para apuntarnos todos y encantado. Terapia conductual, manejo de AF. Después de este rollo que podría tirar horas, al final, esto es lo que a mí me interesa, el objetivo. Vamos a reforzar las conductas adaptadas, es decir, vamos a reforzar la actividad que se realice correctamente, llamando mal, pero conductas adaptadas. Oye, qué bien lo has hecho, es importante también la motivación, el contacto físico, el joder, qué bien, ¿no? Y ignorar las conductas anómalas. Desde esos picos también de agresividad verbal, no se ha hecho muy bien algo, bueno, pues no vamos a decirle que lo ha hecho muy bien, pero vamos a obviar, vamos a pasar a otra cosa, ¿vale? Es un poco el objetivo y de los aspectos clave, pues definir la conducta, pero bueno, esto ya quizá es más fuera de esta charla, ¿no? El entorno es importante, lo que hemos dicho, que sea sencillo, que sea estable, que no haya peligros, que no haya puertas abiertas, que no haya situaciones en las cuales, bueno, pues, sobre todo basándonos en el sentido común y en la prevención, ¿no? Y lo que hemos hablado, importante, establecer rutinas. A una persona afectada de Alzheimer le puede afectar un viaje en coche de 1 hora. Suelen ponerse nerviosos. Ya nos dio un cambio de piso. Les va a afectar. Todas esas situaciones en las cuales no controlan, pues van a verse afectados. Sí que es cierto que, lógicamente, el primer día en el centro de día, también. Pero ahí la intención es completamente diferente. La intención es crear, lo que hemos dicho antes, una nueva normalidad. Que efectivamente va a tener ahí unos días inestables. Pero, además, nosotros consideramos que es bueno, no AFA, sino un centro de día, cual puede estar muy bien atendido, le vayan a ayudar con la estimulación, va a provocar que la persona cuidadora de referencia pueda tener sus tiempos. Luego iremos cuidarnos nosotros para luego poder cuidar mejor. Vuelvo a repetir, ese egoísmo positivo. Si no, si estamos echándonos piedras, al final la mochila nos va a tirar para atrás. Son procesos de represión, al final la olla, si no le damos al botón, va a explotar. Muy bien. Y los 10 nunca que el cuidador debería respetar: no discutir con la persona enferma, no es de acuerdo, no tratar de relacionar con ella, no avergonzarla. El ya te dije y tú no puedes, no sirve de nada, no sirve para retraerlo más, lo que puedas. No exigir, ordenar y no ser condescendiente tampoco. Tema también de intimidar a la persona. Oye, si algo no lo ha hecho bien, lo dejamos estar y ya está. No forzar, sino reforzar. Bueno, síntomas que el enfermo más le hace sufrir, la incapacidad de comunicarse es duro. Ese proceso de memoria de recuperación que falla, ¿no? Agresividad, el insomnio, bueno, condición milenaria. Y luego, bueno, la fase leve, hemos ido diciéndolo más o menos, pero también hay aquí ambientes con excesiva suficiente luminosidad, excesivo ruido, son muy intuibles, ¿no? Diferentes interrupciones, que esto es que estamos hablando. Evitar hablar si no se puede controlar la propia angustia y el nerviosismo. Es preferible que nos relajemos antes. Es decir, hay veces que como cuidadores, vamos a estar en situaciones muy tensas. Vamos a calmarnos, vamos a irnos a nuestras sevillanas, vamos a irnos a la cocina y vamos a cortar el pepino bien fuerte y luego pues ya hablaremos, ¿vale? Porque luego encima de eso a nosotros nos va a provocar más sentimiento de culpa, porque hemos reaccionado contra la persona,
¿vale? Usar un tono muy bajo, tratar de... Y eso, el hecho de no razonar demasiado con esta persona no significa que no vamos a tratar con el mayor de los respetos, como siempre. Esa la pondría el número 1. Sí, sí, sí. De hecho, lo iba a decir ahora, yo sé que es muy evidente el hecho de decirlo, pero es importante hacerlo. Es importante que no nos olvidemos. Son personas mayores, no... Porque luego, exacto, porque luego sí que es cierto que hay situaciones a las cuales nos tenemos que enfrentar que son complicadas ya como cuidadores. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes de que esas situaciones pueden darse y de que nunca va a faltar eso. Y en las fases moderadas es importantísimo darle tiempo. Lo que hemos dicho, podemos reducir esos objetivos diarios de actividades, pero intentar, bueno, pues que si él puede no ponerse la camisa, pero si el pantalón, intentar que lo haga. Y si en vez de un minuto, en vez de en 20 segundos lo va a hacer en 2 minutos, que lo haga en 2 minutos. ¿Vale? Luego iremos con el tiempo para el cuidador. Ahora estamos también trabajando un poco el tiempo con la persona afectada. Preguntas cerradas, que hemos visto antes. Lo que decía antes, hablar de la persona, hay que evitar hablar de la persona enferma como si no estuviera presente. Y lo mismo de siempre comunicarse en ambientes relajados, ¿no? Bueno, y esto también suele suceder. Sobre todo con terceras personas, suele suceder muchísimo. Aunque nos diga algo que sea incongruente, para eso el entorno sabe que esta persona está afectada. Se va a decir algo que la persona, los que estamos hablando, a luego le quitemos la palabra a la boca. No, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a dejarle que hable. Vamos a dejarle que hable. Luego ya interpretaremos. Yo sé que es complicado, ¿eh? Vuelvo a decir, y aquí, exacto. Aquí nosotros podemos dar las mejores recetas, todo lo que queráis, investigación, estudios. Aquí los auténticos héroes que merecen el respeto son las personas afectadas y los cuidadores. O sea, eso vaya por delante. Yo también es cierto que mi misión es intentar dar las mejores pautas, las más prácticas y las que desde AFA hemos visto con nuestra experiencia y con los estudios, ¿no? Pero es verdad. Luego el día a día es jodido. Por eso mis respetos, y en la fase grave, pues sabré detectar esas señales, esa pequeña comunicación que puede haber tanto negativa, el llanto suele darse mucho cuando la persona pues, se siente mal, se siente angustiada, pasividad del todo, pero en las actitudes positivas sí que hay una sonrisa, un deseo de contacto físico también, que es importante, deseo de incluso tararear, cantar, eso también nos puede dar pistas de que se siente bien, se siente contento. Vale, ahí tenemos que saber identificarlo, saber que está bien, ¿no? Y no vamos a angustiarnos porque esta persona está en la situación que esté. Joder, nuestro ser querido y se encuentra bien, se encuentra contento. Genial. Vuelvo a repetir, dentro de 100 años todos los de aquí vamos a estar caros. Es una cuestión de cómo lo llevamos hasta esos años. Lo llevamos nosotros también. Y como os decía, por un resumen, la memoria emocional es la última que se pierde, es importante tenerlo en cuenta. Una frase que a mí me encanta, es un viaje a la esencia. La personalidad más primitiva de cada uno. Primitiva no lo digo en más sentido, sino más primaria, perdón, primitiva se queda más primaria, ¿no? Es importante. Muy bien, pues esta segunda fase tan importante, por mi parte, está así. Si queréis decirme algo, bueno, tenéis tiempo, mira, aquí está Ana Yelisa, que es la presidenta de AFA, y aquí Ana Bella, mi colega, la psicóloga. Antes estaba Esperanza, ¿no? Esperanza es la directora. Esperanza es la directora. Sigue siendo la directora. Sigue siendo la directora. Pero la presidenta de la asociación es Ana Yelisa. Y bueno, si queréis por descansar un poquitito, a ver, el que quiera también puede salir o si hace calor, pero si queréis vamos también los que nos quedemos, o luego si queréis 5 minutitos y luego volvemos, para jugar un poquito con... Un cigarrillo, que sí, ¿verdad?
Venga, vale. Pues os dejo 5 minutitos. Vale. Y luego entramos en la segunda.